Hola, buenos días, tardes, noches, etcétera. Perdón por la tardanza de haber subido este video. Ya había subido yo el de la plataforma de antropología filosófica. Algo ocurrió con mi celular. Tengo otra cámara, pero me graba mejor definición, pero en pedacitos así, ¿no? Entonces se me hace muy fastidioso estar subiendo así episodios, ¿no? Este es el video de repaso para el primer parcial de ética del cuatrimestre 21-3. Me había quedado mejor el otro, según yo. Esperemos que este me quede mejor. Y bueno, el examen, ustedes tienen una ventaja de que ese ruidito que escuchan es que se está escaneando mi tarjeta de memoria, que se fastidió, la del celular, ¿no? Se borraron incluso todos los videos que había tomado y los de esta clase, etcétera, etcétera, ¿no? Todo se fastidió. Bueno, pero bueno. Ustedes tienen la ventaja de que tienen compañeros de noveno semestre que toman clase los viernes. Como no han separado los grupos, siguen en el mismo grupo. Entonces, por equidad, igualdad, justicia, y más siendo la clase de ética, el examen va a estar en la plataforma jueves y viernes. ¿Sí? Porque aparte no puedo aplicar dos exámenes, porque sigue siendo el mismo curso. Están en el mismo grupo, aunque tomen en diferentes clases en diferentes días, ¿no? Pero cuestiones de tecnología y supongo que también administrativas, ¿no? Bueno, comencemos con esto, con este breve repaso de lo que ha sido el curso, por lo menos hasta ahorita, y qué les va a servir para el día del examen. Recordarán que en un principio hablamos de la etimología entre ethos y moris, ¿no? Donde ethos es griego, moris, more es latín, pero que a final de cuentas por concepto o por definición es exactamente lo mismo. Aquellas costumbres, aquellos cimientos, aquella casa, aquel comportamiento, ¿sí?, del ser humano, eso sí específicamente del ser humano, que aprendemos desde que tenemos capacidad sensitiva, sensorial, para hacerlo, ¿no? Entonces, la diferencia en realidad entre estas dos, llamado o tocando el tema etimológico, ¿sí?, va a ser esta, que una es en griego y la otra es en latín, pero que al final de cuentas significan lo mismo, que en aplicación en este momento no significa lo mismo, efectivamente, y que ha ido variando con el tiempo. ¿Ok? Desde el inicio, vamos a decirlo así, de la llamada filosofía, se ha plasmado este bueno o malo comportamiento de las personas, y tenemos que en la era mitológica los dioses y los semidioses estaban cargados con esta categoría y estos adjetivos o fenomenología de pecado y virtud, ¿no?, de comportamientos que sigue teniendo el ser humano, pero que en una era mitológica, obviamente tenían que estar cargados y reflejados en este tipo de seres, ¿no? Aquí viene la primera relación de la ética con la filosofía, ¿no? Segundo, la filosofía es la madre de todas las ciencias y de todas las disciplinas, porque de ahí vienen todos los estudios, ¿no? Ahí se van disgregando dependiendo la historia, el dinamismo y la etapa del ser humano en que se encuentre. Pero de ahí nace todo, como tal. Aparte de que es una reflexión sobre lo bueno y lo malo,
e inevitablemente sobre lo deontológico y lo ontológico del ser, sobre el deber ser y sobre el ser como tal. Más adelante, después de los presocráticos, tenemos a un personaje conocido, a final de cuentas influyente, porque el lado B, Sócrates, era mantenido, ¿sí? No trabajaba, ¿sí? No cobraba. Por ahí debió tener algún mecenas forzosamente, porque tenía esposa, de mínimo, ¿no? Hijos, entonces pues tuvo que tener quien le proveyera por lo menos de alimento, ¿no? Él nos decía, o nos dice, porque aparte no escribió nada, que las personas que se comportaban o actuaban hacia el mal era por ignorancia, porque desconocían que estaban haciendo mal. En nuestros tiempos, legalmente, eso no funciona, ¿no? El desconocimiento de las leyes no quita, no invalida su aplicación. En cuanto a cuestiones morales y en cuanto a cuestiones éticas, sí, efectivamente podemos desconocer que estamos haciendo mal. Claro que lo podemos hacer, incluso con uno mismo. Yo puedo pensar o puedo incluso haber reflexionado y llegué a un acuerdo conmigo mismo de que esto está bien para mí. Lo tomo como ley universal y de pronto me siento autoridad moral y le digo a alguien que así se deben hacer las cosas. O me pide un consejo o no sé, etcétera, ¿no? Pero las realidades y cómo fuimos educados y nuestra historia es muy diferente. Entonces a lo mejor lo que yo creo que a esa persona le va a convenir o está bien hecho, resulta que no. Entonces tengo que reflexionar sobre esto que está sucediendo, sobre las circunstancias y condiciones de esta persona, ¿sí? Y qué es lo bueno para esa persona. Entonces, ¿puede haber ignorancia? Sí. Puede ser que sigamos dictámenes o dogmas que ya son anacrónicos, que ya no aplican o que simplemente no aplican para nosotros. No importa quién nos lo haya enseñado y con qué fin. El hecho incluso de que nuestros padres hayan buscado nuestro bien no quiere decir, ¿sí?, que tenían las herramientas precisas para hacerlo. A lo mejor también ellos estaban equivocados. No lo sabemos hasta que no reflexionamos. O hasta que ellos se dan cuenta de que así es, si es que también se quieren dar cuenta, ¿no? Como seres humanos también tendemos a seguir dogmas y aferrarnos a ciertas cosas, ¿no? Otro de los autores que nos habla sobre esta ética y cómo se debe comportar, que está ya muy relacionado con el Estado y un buen gobierno, es Platón y la República, y nos dice que un buen individuo forma una buena sociedad y una buena sociedad forma un buen gobierno. Y este buen gobierno, a su vez, con sus acciones y su administración, va a formar un buen individuo, luego una buena sociedad y luego así, ¿no? Un círculo virtuoso como tal. Pero aquí la cuestión es que tiene un trasfondo de esclavitud, porque se basaba en virtudes. Entonces, si tú estabas más inclinado a cierta virtud o a cierta acción, eso tenías que hacer, ¿sí? Vamos a decirlo, estabas destinado a hacer algo, ¿no? Y de ahí no te debías de mover. Entonces, bien que mal, sí, como Platón no había nacido en la clase baja, ¿sí?, dice, bueno, pues yo no tengo la culpa de haber nacido en esta clase socioeconómica. Tú naciste aquí, tú tienes
más facilidad para esto, para el trabajo manual, digamos, ¿sí? Para ser peón, eres un buen peón, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo este concepto de bueno, ¿sí? No es tan bueno, ¿sí? Otra postura, cuando viene el cristianismo, obviamente el deber ser y el comportarse bien o lo que es bueno se relaciona completamente con esta deidad, con este personaje que está afuera de nosotros, que es objetual y que te puede castigar o premiar. Entonces, este deber ser, ¿sí? Esta ética y esta moral se relaciona con esta persona, ¿sí? Tienes que atender a estos principios religiosos, que era una mezcla entre los antiguas enseñanzas griegas y lo nuevo que estaba, ¿no? Lo que estaba en boga o lo que había sucedido, ¿sí? El nacimiento de Jesús, que hasta nuestra fe, hasta ahorita, nos sigue marcando, por lo menos en el calendario, ¿sí? Pues estaba estrechamente ligada, influenciada por esta situación, ¿sí? De ahí nos podemos, si quieren, brincar a otro autor, Nietzsche, que nos dice que Dios ha muerto. Ha muerto por vejez o ha muerto porque el mismo ser humano lo mató. Ahora que el ser humano ya no tiene esa figura, se encuentra en el nihilismo, ¿sí? Donde no tiene una base, donde ya no cree en algo y tiene que formarse su propia base ideológica. Entonces hay un Dios, pero hay un Dios interior, ¿sí? Ya no está afuera. Yo lo hago, yo me autogobierno. Otro de los autores, Kant, nos dice que hay que valorar las cosas y hay que darles importancia, no como medios, sino como fines. Entonces nos plantea al bien como fin en sí mismo y al ser humano como digno de respeto, no como medio, no para obtener algo, ¿sí? Ya de aquí nos plantea 3 comportamientos morales, que el primero es que el ser humano hace las cosas tendiendo al bien por la relación que guarda con otra persona, ¿sí? Yo le ayudo a, le aconsejo a, pero por la relación que guardo con esa persona. La segunda, por el beneficio que voy a obtener, o la satisfacción, o el placer, o la felicidad que voy a obtener. Y la tercera, ¿sí? Que es por, ¿sí? El bien como fin en sí mismo. No tomar a las personas como medios para llegar a un fin, ¿ok? No aprovecharnos de las personas o de las situaciones. Que a final de cuentas esto es una imposición, pues sí, porque decir nada más tienes que hacer el bien por el bien es una imposición. Se tiene que explicar el por qué, ¿sí? Y aún así esa persona puede dudar y decir, no me queda muy claro, ¿sí? Déjame investigar más o dame más datos, ¿no? Más perspectivas. ¿Para qué? ¿Sí? Para que nada más, para que no me la crea yo nada más, así como que tú me lo dijiste, es un dictamen y punto y se acabó. ¿Ok? Dentro de estas cuestiones tenemos como basamento efectivamente que la ética tradicional y de donde nace se basa en principios que son reflexionados, principios que pueden ser tomados como universales. Si yo creo que esto está bien hecho, pues digo, se puede aplicar a todas las personas, incluso a mí, ¿ok? Y tradicionalmente, ¿sí? Bueno, esta influencia es individual nada más, como tal. ¿Por qué?
porque yo la estoy haciendo. Yo lo tomo como bueno o como malo. Y es pura teoría. Después me voy a la acción, ¿sí? A los actos, y ya me voy a los valores, que es en lo que se basa la moral. Y ya es un actuar social, ya no es individual, ya es la sociedad. ¿Ok? Entonces ya estoy poniendo en práctica mis principios con otros valores morales. Ya me comporto con otras micro sociedades u otras sociedades como tal, ya sea con mi micro sociedad, incluso en mi familia, ¿sí? Aunque fuimos educados de igual manera, puede ser que conforme vamos creciendo vamos adaptando nuestro pensamiento reflexivo individual con otras posturas, ¿sí? Y de pronto hay hermanos o hermanas, vamos a ponerlo del lado femenino, hermanas que creen en el ILE y están de acuerdo en la interrupción legal del embarazo y en el aborto, y su hermana no. ¿Por qué? Si a fin de cuentas fueron criadas en el mismo seno familiar. Primero porque traen una carga genética tal vez diferente, por ahí hay algo diferente, ¿no? Porque traen cada quien su personalidad y porque, ¿sí? No tienen los mismos grupos sociales fuera de la familia. ¿Eso interviene? Sí, obviamente. Claro que sí. Son valores, ¿sí? Que se ponen en juego, que forman o deforman al ser humano. ¿Esto es tradicional? Sí. Esto de que la ética se basa en principios y es individual, la moral se basa en valores y es social, sí. Porque últimamente ya se puede hablar o ya se habla, ¿sí? Por reflexiones que se han hecho, de no teoría ética, sino de ética práctica. Y no de práctica moral, sino de teoría moral. E incluso se habla de esto, de una fusión, de una mezcla, de un complemento entre la ética y la moral, de que ya no deben, y por cuestiones de nuestra dinámica y por cuestiones dilemáticas que se han presentado en nuestros tiempos, ya no se puede hablar de estas cosas separadas. Ya debe ser teoría y práctica en conjunto, en praxis, ¿sí? Porque a veces incluso no nos da tiempo ni siquiera de reflexionar. El ser humano a veces vive en nuestro tiempo tan aceleradamente que no le da tiempo de reflexionar. Entonces es cuestión así, donde la teoría y la práctica funcionan en segundos como tal, ¿no? Por eso, pero tradicionalmente se maneja así. No hay ningún problema, ¿sí? No está peleado. Es parte de la historia de este conocimiento humano, de la fenomenología del ser humano, ¿sí? Desde un principio donde el hijo de una pareja, ¿sí? Era hijo de la tribu y no estaban casados y nunca se casaban. Y esta mujer podía tener relaciones con otra persona y este hombre podía tener relaciones con otra persona y podían tener hijos en separado porque no se pertenecían como ahora. No había este contrato social, ¿sí? Las condiciones eran diferentes. La influencia de ciertas cosas culturales, ambientales, económicas, políticas, bla, 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 eran diferentes, ¿sí? Y era aceptado por todos. Obviamente va cambiando por ciertas influencias y por nuestro mismo actuar, obviamente, y nuestra reflexión. Obviamente los valores van cambiando por geografía y por tiempo. ¿Qué es un valor? Pues algo que importa, que es preponderante, que ponemos en nuestro top 5, top 3, ¿sí? O top 10, el que ustedes quieran, ¿sí? Para alguien es más importante lo económico, para otra persona lo religioso, para otra persona lo utilitario, para otra persona lo espiritual,
¿sí? Para otra persona lo moral, ¿sí? Pero es aquello que importa, que nos importa, que le damos una carga de. Y aquí viene la primera característica de un valor: tiene que ser, ¿sí?, objetual, ¿sí? Tiene que estar encarnado en algo, en algún objeto, en un sujeto, una persona, en una acción. Si no, no tiene caso. ¿Por qué? Porque no hay acción, ¿sí? No se puede enjuiciar. La humildad, podemos hablar de la humildad, pero si no se encarna, pues yo puedo estar hable y hable y hable y hable y hable de la humildad. Y puedo ser no humilde, pero tampoco soberbio. Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Sí? No hay una práctica, no hay una acción. Entonces tiene que ser encarnado ese valor, si no, no sirve de nada. Así de sencillo. ¿Sí? Como tal. Ahora, ¿es cambiante? Sí, el valor. ¿Por qué? Porque lo vamos modificando, lo vamos extendiendo incluso. ¿Sí? Hay valores que de pronto se convierten incluso en antivalores, como la esclavitud. Entonces ahora, si no hay libertad, no hay valor. ¿Por qué? Porque esta persona no puede ser enjuiciada. Tiene que haber libertad de opción, libertad de elección. No podemos hablar de una sola opción, porque es una cosa nada más, un camino por el cual se va a seguir. Opción cuando ya hay 2 o 3 o 4, ahí sí. Entonces debe haber una libertad como tal. Si no, pues no tiene caso. Así de sencillo. No hay libertad, no hay valores. ¿Por qué? Porque no están encarnados. ¿Puedo tener principios éticos y ser esclavo? Ah, entonces sí. Sí, eso sí se puede. Pero es diferente. Pero ya a nivel práctica y social, bueno, ya es otra cosa. ¿Sí? Y entonces jerarquizamos por esta importancia que le damos a los valores. Y ponemos más arriba uno y después otro y después otro y después otro, tal. Y cada quien puede jerarquizar como quiera. Varios autores han dicho, bueno, esta es la jerarquía que se debe de seguir. Pero a final de cuentas el ser humano, en su dinámica, los puede modificar esa jerarquía, ¿sí? Esa escala de valores como tal. Hay gradualidad en los valores también. Algo puede ser más bello que otra cosa, sí. Puede ser más útil que otra cosa, sí. Puede ser más estético que otra cosa, sí. Dentro de estos valores están los valores morales. Aquí sí existe la polaridad, porque existe el bien y el mal. No eres menos bueno o más malo que alguien. O eres bueno o eres malo. Una acción es buena o es mala. Punto. ¿Sí? Aquí sí no hay medias tintas. Como tal. En los valores morales no. Aquí no aplica. ¿Sí? Esta es una de las características de los valores morales. Que no hay gradualidad. ¿Se pueden extender incluso los valores morales y hacerlos mayores? Sí, sí se pueden. Pero no podemos decir es más o menos moral que otra persona. Porque entonces caemos en conveniencias. Y a veces nos conviene ser más buenos y a veces menos buenos. No. En los valores morales no existe eso. No hay como tal. Existe el contexto, sí. Pero no existe el menos bueno, menos malo. ¿Sí? O el más bueno o más malo. Por lo cual existen valores y antivalores. ¿Sí? Que espero los hayan leído porque se los pasé. Y vienen en el examen. Para que no... Y aparte les dije una tarea sobre eso. Sobre los valores y antivalores. ¿Sí?
Por eso es que esta cuestión cambiante nos lleva a hablar, repito, de una ética aplicada y de una teoría moral, ¿sí? Donde son nuevas concepciones que forman una unidad. Esto ya lo vamos a ver específicamente en el segundo parcial, ¿sí? Donde pueden decir, bueno, pues no que hablábamos de una cosa y ahora hablamos de otra. Recordemos que las cosas no son estáticas, se van moviendo, ¿sí? Y en este caso van progresando, hay un proceso como tal y una reflexión, ¿sí? Malo que nos fuéramos hacia atrás. En esta escala de valores universales y de valores morales podríamos hablar de la dignidad. La dignidad no puede ser quitada, o no debería más bien ser quitada. He ahí uno de las peleas que muchas personas tienen con derechos humanos, porque derechos humanos se basa en este principio, en el principio de que todo ser humano tiene dignidad, todos, seamos como seamos, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa con la ira y el enojo? ¿Sí? De las personas que son robadas, ultrajadas, asesinadas, que sus parientes son asesinados y que se sube a alguien al transporte público o en la calle le quitan las cosas y de pronto salen vengadores anónimos o los mismos vecinos y golpean a este delincuente. ¿Por qué? Pues porque no les hace caso a las autoridades y dicen es que ellos no deberían tener dignidad. Bien saben lo que están haciendo, ¿sí? No son psicópatas. Ellos diferencian bien diferencian de buena manera entre el bien y el mal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si quitamos la dignidad por ciertos factores? Y más en un país como México, que es tan corrupto. Hay un caso, no sé si se acuerdan, antes de la pandemia, creo, de una señora que recibió un WhatsApp que dijeron que en un poblado, no sé dónde, estaban tomando fotos o algo así, estaban secuestrando niños, ¿sí? Y esta señora empieza a correr el WhatsApp y casi linchan a estas personas, que no eran secuestradores. Y cuando le preguntan a la señora que inició el WhatsApp, dice, pues es que a mí me llegó. Señora, pero ¿cuándo confirmó que en realidad era cierto? Y no es la primera vez que se cae en eso. Por eso es la peligrosidad. Y más, repito, en un país como el de nosotros, que creemos tanto en falsas noticias, ¿sí? En historias alternas, en remedios falsos. Entonces, quitarle la dignidad a una persona a razón de, muy peligroso. Muy, muy peligroso. Por eso es que todavía o no se ha tomado en serio o no tenemos pena de muerte. Si de por sí, ¿cuántas personas no hay presas? Digo, hay presas sin motivo alguno o porque el otro tuvo más dinero y después salen, usted perdone. Imaginémonos que matan a alguien, el Estado. ¿A quién le piden perdón? ¿A sus deudos? ¿A los hijos? ¿A la esposa? ¿A la mamá? ¿Al papá? No le va a devolver la vida a un inocente. Aunque maten al que dio dinero, no le va a devolver la vida al inocente. Esa es la peligrosidad. Por eso es que se llega al consenso de que hay valores universales objetivos, aunque no los haya. Damos un voto de confianza de que sí lo hay. ¿Sí? ¿Cómo va cambiando la ética? ¿Sí? ¿Y cuál es este método que utiliza? Que está muy relacionado con las ciencias sociales. Después de la revolución industrial, el mismo ser humano se va dando cuenta de que las diferentes sociedades o tribus
no se comportan de igual manera. En ese momento lo que tenían, que era el método cuantitativo, vamos a ponerlo así, científico, y el conocimiento que tenían del cuerpo, lo que hicieron fue trasladarlo hacia una cuestión social. Por eso se llamaba física social. Entonces decían, bueno, la sociedad se comporta igual que el cuerpo humano. Así, tiene una cabeza, esto, el corazón, sistema digestivo, respiratorio, pum, 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 así. Pero después varios investigadores que se van de viaje por ahí se dan cuenta que no, que hay tribus que no y hay sociedades que no funcionan así. Y empiezan a modificar esta cuestión de método, de metodología. Y nacen cuestiones como la fenomenología, como la observación participante, como la entrevista a profundidad, que son parte del método cualitativo, que se aplican a las ciencias sociales, que malamente también se han aplicado para la publicidad y para convencer a ciertas personas, ¿no? Como lo vimos hace poquito en las elecciones. Sí, un mal uso de este método. Ahora ya existe el método complementario, donde se juntan cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Que muy poca gente lo ocupa. Primero, ¿por qué? Porque hay mucho cientificismo, gente que no cree en otra cosa que no sea la ciencia, y otra que es un trabajo enorme, avasallador. Son muchísimos datos, ¿sí? Lleva mucho tiempo, pero los resultados son enormes, ¿sí? Pero también, como a muchos investigadores les apura los resultados y el dinero de las becas, y en esta herramienta llamada estadística, se pueden modificar ciertos datos para obtener el resultado que queremos, ¿sí? Adiós método cualitativo, adiós método complementario. Incluso dentro del programa de estadística existe una manera de según medir la cualidad, la cual no debería ser usada así, porque a final de cuentas lo que hacen es medir de manera cuantitativa lo cualitativo, lo cual es un error garrafal completamente, ¿sí? Pero, bueno, son maneras que los investigadores y la ciencia lo han aceptado así, ¿sí? Son de esos errores de aplicación que no deberían existir como tal, ¿no? Bueno, después vi una pregunta, son cuatro preguntas que les va a aplicar directamente a ustedes, ¿sí? En su vida, y que ustedes tienen que contestar sobre todo lo que vimos y el conocimiento que ya tienen, poco o mucho, que es la 29, 30, 31 y 32. Y digamos que son como conclusiones o cuestiones que ustedes tienen que ver en sí mismos y contestarlas, ¿ok? Pues bueno, les va a servir este repaso porque está basado en el examen que ya está elaborado. Repito, el examen para ustedes va a estar jueves y viernes en la plataforma. El sábado empiezo a calificar. Lo que les voy a poner es calificación de examen, calificación de tareas y calificación de asistencia, la suma. Si se equivocaron en algo, ¿por qué? O no contestaron, entonces por eso no se toma en cuenta. Si no están de acuerdo con su calificación, ahí me pueden poner abajo: no estoy de acuerdo por esto y esto y esto y esto. ¿Para qué? Para que exista la evidencia de que hubo una solicitud de revisión y que se revisó, y por qué sí o por qué no se modificó su calificación. ¿Ok? Esperemos que este video ahora sí no tenga problemas, ¿sí? Y ahora sí se puede subir y lo puedan ver. Gracias y buen examen.